Bueno, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Les vengo a grabar sobre un nuevo tema. Esta vez en realidad no es un tema propiamente de la cursada, sino más bien un complemento para poder nosotros, desde la fisiología, entender una enfermedad que es súper prevalente, como es la diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes que nosotros conocemos es la diabetes mellitus, que ese es como el nombre completo de la enfermedad. Y como siempre les hemos dicho, nosotros no queremos que ustedes como que aprendan patologías. Más bien lo que queremos es poder usarla de ejemplo para poder entender algunas cosas que pasan en estos mecanismos fisiológicos que estudiamos, ¿sí? Habrán notado que durante la cursada hemos pasado por un montón de mecanismos fisiológicos y bueno, hay algunos como que nosotros queremos remarcárselos y decirles, esto no se pueden olvidar, porque justamente son las que van a seguir viendo después cuando las personas como que pierden ese control fisiológico y empiezan a tener algunas patologías como es la diabetes, ¿sí? Antes que nada, entonces, hay algunos conceptos como que yo les quiero recordar, porque en realidad ustedes ya los conocen, o bien decir qué son, porque en realidad como que los andamos diciendo todo el tiempo, para poder entonces, estando los mismos conocimientos todos, estudiar a la diabetes, ¿sí? Entonces, el primero que quiero marcar es glucosa, ¿sí? La glucosa la venimos escuchando, creo que desde que arrancaron con nosotros a cursar, ¿sí? La glucosa era ese pequeño monosacárido, esa pequeña azúcar, ¿sí? Que las células agarraban y metían a las mitocondrias para que junto con el oxígeno, ¿sí? Esa glucosa se iba a ir oxidando e iba a producir ATP, iba a producir energía. Entonces la glucosa es algo que necesitan todas las células de mi organismo para poder entonces generar el ATP y utilizarlo en todos los procesos que requieran energía. Síntesis de proteína, transporte a través de membranas, contracción muscular, etc. Esa glucosa, para llegar a todas las células, va a viajar por sangre. Entonces es muy importante la cantidad de glucosa que yo tengo en sangre. A eso lo llamo glucemia, ¿sí? Glucemia es de glucosa y emia, como todo lo que termina en emia, hace referencia a la cantidad que tengo en sangre. El valor normal de glucemia, es decir, de glucosa en sangre, si yo estoy en un ayuno, es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Este valor, 70 a 110, este rango de valor miligramos por decilitro, es un valor que tenemos que acordarnos, que tenemos que saber, porque este es el valor fisiológico en el cual yo debo tener la glucemia, la cantidad de glucosa en sangre. Así que el primer concepto central de esta grabación, la glucemia en condiciones de ayuno es 70 a 110 miligramos de decilitro. Y eso es lo fisiológico. Tener menos valor de glucemia me estaría indicando que las células no están recibiendo la cantidad de glucosa que necesitan y posiblemente entonces no puedan generar la energía que necesitan para todos sus procesos y no van a estar funcionando bien. A esta situación se la llama hipoglucemia. Hipo justamente de que está disminuida la glucemia. La hipoglucemia es una situación generalmente aguda y puede ser grave. El principal órgano que necesita de glucosa para poder llevar todas sus funciones y sobrevivir es el cerebro, ¿sí? Todo el sistema nervioso. Entonces, situaciones de hipoglucemia pueden hacer que este sistema nervioso se venga como debilitando en sus funciones y las personas con hipoglucemia típicamente se pueden llegar a desmayar o pueden perder la conciencia. Lo contrario es la hiperglucemia. La hiperglucemia también puede ser aguda o puedo yo estar en valores elevados de glucemia sostenidamente en el tiempo. Esa hiperglucemia crónica va a ser el eje central de lo que vamos a ver hoy, que es justamente la diabetes, y vamos a ver cómo entonces la glucosa en sangre en cantidades aumentadas tampoco es buena. Entonces, fisiológicamente, entre 70 y 110. Menos hipoglucemia, más hiperglucemia. Bien, primer concepto entonces, clave. Y después les puse dos cosas que en realidad yo calculo que ustedes lo conocen. Uno es el ayuno. El ayuno es todo aquel periodo que yo paso separado de la comida, ¿sí? Es un periodo distante de la comida. Y ahora que yo estoy en ayuno, ¿qué va a pasar con la glucemia? Y bueno, va a ir bajando, porque yo no estoy comiendo nada para meter glucosa a mi sangre, entonces seguramente la glucemia se mantiene en un rango normal por un tiempo y después empieza a ir disminuyendo. Lo contrario pasa cuando yo acabo de comer. Cuando yo acabo de comer,
digo que estoy en un periodo postprandial. Prandial sería esa comida, ¿sí? En el periodo postprandial yo como y la glucosa que tienen los alimentos pasa a mi sangre. Y la glucemia se ¡pum! Como un pico, ¿sí? Ese es el periodo postprandial. Entonces, yo quiero recordarles algo que nosotros ya hemos trabajado, pero cómo lo vamos a utilizar ahora cuando vemos justamente glucemia y diabetes, ¿sí? Esto que tienen acá son dos gráficos que yo creo que los vimos la segunda clase de fisiología, y bien arrancó el año. Este que tienen, que les estoy marcando acá con el puntero hacia la izquierda, son las moléculas simples. Bueno, esas moléculas simples, un ejemplo era la glucosa. ¿Sí? ¿Por qué simple? Porque son muy pequeñas. La glucosa era una pequeña molécula dentro de los hidratos de carbono. ¿Bien? Ahora, la molécula compleja resulta de unir muchas moléculas simples. Yo creo que les decía, las moléculas simples son como los vagones y esa molécula compleja serían todos los vagones unidos formando un tren. Bueno, ese tren de glucosa nosotros lo conocemos como glucógeno. Y el glucógeno es una gran molécula, una gran molécula de hidrato de carbono que se usa para guardar toda la glucosa que yo no voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, si yo comí mucha glucosa, agarro, la meto a algunas células y formo esta molécula compleja que se conoce como glucógeno. ¿Por qué? Porque cuando después de haber comido, ¿sí? Y entre en un periodo de ayuno, yo empiezo a necesitar glucosa, rompo este glucógeno, rompo esta gran molécula y me empieza a dar glucosa para que yo saque a mi sangre de vuelta. Entonces, yo con la glucosa puedo pasar a glucógeno, ¿sí? En este caso estaría haciendo un proceso anabólico. De cosas simples estaría construyendo una molécula compleja. Seguramente esto lo voy a hacer después de comer, ¿sí? En el periodo postprandial. Pero luego, con esta molécula compleja, puedo pasar a moléculas simples. Esto sería un ejemplo de catabolismo, sería una reacción catabólica. Y esto lo voy a hacer seguramente en el ayuno, ¿sí? Cuando tengo buen glucógeno reservado y puedo romperlo para que me dé glucosa y yo la mande a la sangre. Y por más de que esté sin comer, mi glucemia se siga manteniendo entre 70 y 110 miligramos por decir. Esto sería el flujo que va a tener la glucosa en las células. Ahora, no todas las células tienen glucógeno. Las principales que pueden agarrar y guardar la glucosa, almacenarla como glucógeno, son dos. Las células musculares esqueléticas, ¿sí? Los miocitos de los músculos esqueléticos, y el hígado, los hepatocitos. Esas son las dos principales células, músculo esquelético y hígado, que pueden guardar glucógeno. ¿Qué pasa si esas dos células ya están como llenas de glucógeno y yo ya tengo todo el depósito como completo? ¿Sí? Y sin embargo sigo teniendo glucosa. ¿Qué la hago? Porque se acuerdan que yo no puedo dejar la glucosa más arriba de 110 miligramos de cilindro. Bueno, entonces tengo como un tercer lugar a donde ir a guardar todo lo que sobra, que ese es el famoso tejido adiposo. Acá la glucosa no se guarda como vagones de glucosa, sino que la glucosa se va a romper y esos pedacitos que yo obtengo de romper la glucosa en mi metabolismo, lo voy a usar para construir las principales moléculas de reserva energética, que son los triacilglicéridos, ¿sí? O los triglicéridos. Ellos van a estar entonces en el tejido adiposo y cada vez que yo tenga mucha cantidad de glucosa con depósito lleno, bueno, la voy a ir a mandar a que se guarde en el tejido adiposo. Bien, esos conceptos quería que los tuviéramos muy claros y ahora les quiero hablar de algo que en realidad deben también saber porque esta semana estuvimos trabajando con sistema endocrino y es de la insulina. Entonces lo que voy a hacer es pasar rápido esto porque no quiero que sea una clase de insulina. Esto ustedes ya lo vieron, tienen siempre insulina, está muy bien explicada en todos los libros de fisio, tienen los videos, tienen el cuadernillo. Entonces, quiero marcarles los puntos centrales de insulina. Quiero que recuerden que la insulina, como siempre en el sistema endocrino, es una hormona, es decir, es aquel mensaje que se vuelca a la sangre. Y se vuelca para justamente llevar un mensaje y cumplir una función. ¿Cuál es su principal función? Esta, ser hipoglucemiante. La insulina es la única hormona que tenemos en el cuerpo hipoglucemiante. Todas las demás hormonas que puedan regular la glucemia, lo que van a hacer es subir esa glucemia. La adrenalina, la del simpático, junto con la noradrenalina, que se activan frente a lucha o huida. La hormona de crecimiento, justamente para que yo pueda crecer. El cortisol, hormona del estrés, entre otras, todas ellas van a agarrar y van a levantar la glucemia, son hiperglucemiantes. La única hormona encargada
de que cuando yo tenga alto glucosa en azúcar, es decir, hiperglucemia, bajarla es la insulina, es la única hormona hipoglucemiante. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que se libere insulina? Bueno, la hiperglucemia. Si yo tengo alto azúcar en sangre, alta glucemia, bueno, entonces voy a liberar insulina para bajar. Como vieron, cuando trabajamos endocrino, yo tengo que saber básicamente qué función tiene la hormona, dónde se secreta y a dónde va a cumplir su acción. Bueno, se secreta, ¿sí? Es sintetizada y liberada en el páncreas endocrino, específicamente en unas células que se llaman células beta pancreáticas. ¿Bien? Y es una hormona que es peptídica, es decir, es una hormona proteica. Por ende, no puede atravesar la membrana de las células. Necesita, entonces, tener un receptor en la membrana para poder, entonces, que las células se den cuenta de que llegó la insulina. Bueno, entonces, estos receptores para la insulina, que son receptores tirosinquinasa, van a estar ubicados en la membrana celular. Y en la membrana celular, ¿de todas las células? Bueno, no de todas las células. Principalmente de 3 tejidos diana: músculo esquelético, hígado y tejido adiposo. Ellos 3 son los tejidos diana, tejidos blanco o tejidos receptor, donde la insulina va a ir a cumplir su acción. ¿Les llama la atención? ¿Les parece conocido? Y bueno, justamente recién decíamos que si yo tenía mucha glucosa en sangre, se liberaba la insulina. ¿Para qué? Para bajar esos niveles de glucosa. Lo que quiere hacer la insulina es que la glucosa salga de la sangre y se guarde. ¿Y dónde puedo guardar glucosa? Bueno, justamente músculo esquelético e hígado como glucógeno y tejido adiposo como triglicéridos. ¿Sí? Y que esos son los principales lugares donde la insulina va a actuar. Acá les muestro una animación donde acá arriba tienen en rojo la sangre, ¿sí? Y fíjense que hay estas moléculas en verde serían la glucosa. En este momento yo miro la sangre y digo, hay mucha glucosa, estoy en una situación de hiperglucemia. Entonces tiene sentido que aparezcan estas I, que también son hormonas, entonces van a viajar por sangre, que vendrían a ser la insulina. La insulina viaja por sangre y va a parar solamente en las células que tengan esto, tengan receptor para insulina. ¿Qué células tenían receptor para insulina? Bueno, hepatocitos, miocitos y adipocitos, las células del tejido adiposo. Cuando la insulina llega y se une a su receptor, el receptor de membrana va a activar toda una cascada de segundos mensajeros que va a hacer toda una cascada de señales en el interior celular. ¿Sí? Este receptor tirosinquinasa del que hablamos va activando distintas proteínas, distintas enzimas, pero ¿para qué? ¿A qué quiero llegar yo? Yo quiero llegar a que estas células que tienen vesículas adentro puedan agarrar y moverse hasta la membrana para esas proteínas que tenía la vesícula ponerlas en la membrana plasmática. ¿Lo vieron? Yo tenía proteínas guardadas dentro de la vesícula y ahora que llegó la insulina, hay señales adentro de la célula que me dicen, estas proteínas que tengo adentro de la célula, expresalas, ponerlas en la membrana. Bueno, esas proteínas se llaman GLUT4. Y GLUT4 viene justamente de GLU, de glucosa, y T de transportador. Esas proteínas celestes que ven ahí son transportadores de glucosa. 4, en este caso, sí, específicamente el transportador de glucosa 4, que es el que más se expresa cuando aparece la insulina, y estas proteínas justamente van a permitir, gracias al gradiente de concentración, de que hay mucha glucosa en sangre y poca dentro de la célula, que la glucosa se mueva a favor del gradiente e ingrese adentro de la célula. De esta manera, gracias a la llegada de insulina, estos 3 grupos celulares que tienen un receptor para insulina expresaron sus GLUT4 en membrana y lograron que la glucosa pase adentro de la célula. Y ahora yo miro la sangre y me encuentro con poquita glucosa. Entonces yo digo, bueno, la insulina logró su acción. Yo estaba en una acción de hiperglucemia y ahora entonces logré volver a mis valores normales, seguramente entre 70 y 110 miligramos de silicio. Cuando yo vuelvo a los valores normales, se corta el estímulo que era la hiperglucemia para que la célula beta siga mandando insulina. Entonces esa insulina que queda por sangre se va a degradar y las células dejarán de expresar su GLUT4 y lo volverán a meter a sus vesículas hasta que yo vuelva a comer, esté en un nuevo periodo postprandial, vuelva a liberar insulina y tenga que volver los transportadores a membrana para volver a bajar la glucosa. ¿Sí? Este es todo el caminito que va haciendo las células que tienen un receptor para insulina para poder responder justamente a la acción que está pidiendo la insulina, que es bajar la glucemia. Así vemos cómo la insulina es una hormona hipoglucemiante. ¿Bien?
Entonces, acá les queda por escrito, ¿sí? Al unirse al receptor por mecanismos intracelulares, la insulina lo que genera es que los transportadores de glucosa GLUT4 vayan a la membrana y la glucosa se difunda hacia el interior celular. Dentro de la célula, la glucosa la voy a utilizar, como yo sé hacer, dentro de la mitocondria para generar ATP. Ahora, ¿qué pasa si yo no necesito más energía? Si ya tengo suficiente ATP. Bueno, voy a reservar entonces, ¿sí? Voy a reservar esta glucosa por las dudas que después yo entre en un ayuno más prolongado y necesite sacar glucosa de algún lado y no esté comiendo. Bueno, entonces lo voy a reservar como glucógeno, como dijimos, en hígado y músculo, y como lípidos, ¿sí? Como triglicéridos, en el tejido adiposo. Entonces, fíjense cómo la insulina está generando procesos de construcción de moléculas simples, como es la glucosa. Voy a pasar a moléculas complejas, como son el glucógeno, los triglicéridos en parte, y también en el músculo la insulina va a estimular la síntesis de proteínas. Entonces, claramente la insulina, además de ser hipoglucemiante, es una hormona anabólica, ¿sí? Estas son las dos funciones principales de la insulina. Me baja la glucemia y me estimula la síntesis adentro de las células, la hormona anabólica. La insulina en realidad también genera efectos a largo plazo, eso se los dejo como un dato, pero células que están continuamente expuestas a la liberación de insulina van cambiando su expresión genética, ¿sí? Bueno, esto era la idea como un repaso de ustedes lo que tienen que saber para poder encarar la diabetes, como yo les decía, desde la fisiología, ¿sí? Yo quiero que no se lleven de este video una visión como que tienen que estudiar algo de memoria puramente patológico, sino que con lo que ya saben de fisio puedan empezar a entender la diabetes. ¿Por qué queremos hablar de diabetes? Y bueno, porque la diabetes, justamente mellitus, como les decía, la van a ver abreviada en todo el Power como DM, es la principal patología que se asocia a este páncreas endocrino. Si yo veo a alguien que tiene una enfermedad en el páncreas endocrino, y bueno, lo más seguro es que tenga diabetes. Y en nuestro país, casi el 13% de las personas son diabéticas, ¿sí? Y este número de 13% es un número que viene en aumento. Este número se saca de esto que ven acá, que es ENFR, que es la encuesta nacional de factores de riesgo. La última que se hizo acá en Argentina fue en el 2018 y arrojó este valor. Antes del 2018, la encuesta nacional de factores de riesgo anterior arrojaba que casi el 10% de la población era diabética. Y hoy nos encontramos con un 12,8%. O sea que es un número que va en aumento. Y cada vez hay más personas con diabetes en nuestro país. Es una enfermedad súper prevalente y es una enfermedad crónica. Yo no tengo diabetes hoy y me puedo curar a la semana. Una enfermedad con la que la tengo me acompaña a lo largo de toda la vida. Hoy en día, con el aumento de la diabetes y a su vez con el aumento de la expectativa de vida de la población, donde cada vez vivimos más, porque cada vez tenemos como más recursos para tratar de justamente tratar las complicaciones que la diabetes nos puede generar, vamos a ver que en el sistema de salud donde todos nosotros vamos a trabajar, hay muchos pacientes que sufren de diabetes. Así que esta enfermedad, por eso nosotros la incluimos dentro de fisio como para empezar a charlar algo, porque es algo que me animaría a decir uno dentro del sistema de salud va a ver todos los días. Yo diría que todos los días nos vamos a encontrar con un paciente diabético. Fíjense el número, ¿sí? Prácticamente 1 de cada 8 argentinos tiene diabetes. Es un número realmente eh, alarmante, ¿sí? Es una enfermedad muy prevalente. Bueno, y dicho esto, ¿qué es la diabetes? Porque hasta ahora no la definí. Bueno, la diabetes en realidad es un conjunto de alteraciones metabólicas, pueden pasar un montón de cosas en el cuerpo para que yo tenga diabetes, pero no importa qué es exactamente lo que pase, ¿sí? Porque se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, no importa tanto eso, sino que todas tienen algo en común. Y lo que caracteriza a la diabetes es esto, hiperglucemia crónica. Yo crónicamente, sostenidamente, tengo los valores de glucemia por arriba del rango fisiológico. Entonces, ¿cómo diagnostico una diabetes? Bueno, la diabetes tiene tres grandes formas de diagnosticarse en nuestro país. Una es haciendo los valores de glucemia, es decir, midiendo la glucosa en sangre, tras 8 horas de ayuno, ¿sí? Yo hago un ayuno de 8 horas, voy, me saco sangre. Si la glucemia me aparece por encima de 126 miligramos de cilindro, en al menos dos determinaciones, bueno, ahí yo tengo entonces diabetes. Bien, acuérdense que nosotros dijimos
rango fisiológico 70 a 110 miligramos de cilitro. Bueno, si estoy por arriba de 110, no necesariamente tengo diabetes. Puedo tener al principio una glucemia en ayunas alterada. Para yo decir que tengo diabetes específicamente, tengo que haber llegado a los 126 miligramos de cilitro o sobrepasar. ¿Una sola vez? No, bueno, una sola vez no. Esto es lo mismo que charlamos cuando hablamos presión arterial. Si yo llego justo cuando el laboratorio está por cerrar, entonces vengo corriendo, ¿sí? Llego y encima hace poquito fumé, me tomé un café o algo, bueno, seguramente hay un montón de hormonas ahí dando vueltas que hacen que la glucemia suba. Entonces yo de una sola determinación no puedo decir si esta persona tiene diabetes. Bueno, necesito al menos dos determinaciones y deberían hacerse en un contexto donde la persona esté en ayuno de 8 horas bien cumplido, no esté estresada, si ella puede estar tranquila para la muestra de sangre, para la extracción, etc. ¿Bien? Esta es la principal manera de diagnosticar diabetes. Dos tomas, dos determinaciones, mayor a 126 miligramos de cilitro en ayuno de 8 horas. Existe otra forma de diagnosticar diabetes, que es la de la glucemia al azar. Al azar quiere decir, no importa si te agarraste con 8 horas de ayuno, con 5, con 3, no importa. Yo te saqué una muestra de sangre y la glucosa en sangre me apareció por encima de 200 miligramos de cilitro. Eso es diagnóstico de diabetes si la persona además tiene síntomas clásicos de diabetes. Ya vamos a ver cuáles son los síntomas clásicos de diabetes. Típicamente le decimos las 3P, así que por ahora les digo eso y ahora la vemos en un ratito. Pero si una persona tiene las 3P y yo le saqué sangre y la glucemia está por encima de 200, esa persona es diabética. Y la tercera prueba, perdón, la tercera manera de diagnosticar diabetes es con una prueba que normalmente le decimos PTOG, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba lo que busca hacer es sobrecargar al páncreas. Dice, bueno, vamos a darle un gran estímulo al páncreas para ver cómo responde. Entonces, si sabemos que el estímulo para que el páncreas libere insulina es la hiperglucemia, yo le voy a dar mucha glucosa, una sobrecarga de glucosa. Fíjense, 75 miligramos en esta cantidad de agua. Le voy a pedir a la persona que lo tome rápidamente para que esa glucosa se absorba todo junto y va a dar un gran pico de glucemia. ¿Sí? La glucemia va a pasar del ayuno a valores muy elevados. Entonces el páncreas, frente a esa hiperglucemia, tendría que responder liberando grandes cantidades de insulina para que en poco tiempo yo logre bajar ese pico de glucemia esperablemente hasta los valores normales. ¿Sí? Bueno, cuando decimos que esta prueba es patológica y nos habla de diabetes, cuando luego de 2 horas de que yo me haya tomado ese como shot de glucosa, yo luego de 2 horas tengo más de 200 miligramos de cilitro de glucemia. Si me vuelven a sacar sangre a las 2 horas y me aparece por arriba de 200. ¿Sí? Esa es la tercera forma de diagnosticar diabetes. Ahora, quería contarles que esta prueba de tolerancia oral a la glucosa no solo se usa para diagnóstico de diabetes, sino que también se usa como screening. ¿Qué quiere decir screening? Screening quiere decir como rastreo, como pesquisar. Yo agarro una población y quiero ver si esa población está por desarrollar diabetes. ¿En qué me interesa estudiar? A ver si pueden llegar a desarrollar diabetes. Bueno, me interesan las gestantes, ¿sí? Porque las gestantes pueden tener riesgo a una entidad, un tipo de diabetes específico que se llama diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes que se da en el contexto del embarazo, ¿sí? En el parto, y esa diabetes gestacional está vinculada a complicaciones que puede tener la madre y a complicaciones que puede tener el feto. Entonces, es importante tratar de agarrar la diabetes gestacional a tiempo, por así decirlo, ¿sí? Tratar de pesquisarla antes de que aparezcan esas complicaciones en el transcurso del embarazo. Entonces, a toda embarazada, aproximadamente a las 24 semanas de su embarazo, deberíamos hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa para tratar de encontrar si tiene riesgo de desarrollar diabetes gestacional. ¿Sí? Esto que ven acá es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Fíjense, en el eje X tenemos las horas, ¿sí? El tiempo. Y en el eje Y tenemos la glucemia. Cuando yo estoy en la hora cero, quiere decir todavía no consumí este shot de glucosa que les decía, yo voy a estar en mi valor de glucemia esperablemente normal. ¿Sí? Fíjense, estoy entre 80 y 100 acá para arrancar. Una persona diabética no, una persona diabética dijimos que tenía hiperglucemia crónica, entonces ya está
valores más arriba de glucemia. La persona diabética siempre tiene hiperglucemia. Ahora, en esta hora cero, después de que nos sacaron esa glucemia, esa muestra de sangre para ver la glucosa, bueno, nos tomamos este shot de tequila, nos tomamos una buena sobrecarga de glucosa. ¿Qué va a pasar? Bueno, la glucemia va a aumentar, va a hacer un pico, como les decía. Pero la persona normal sigue marca en el rojo. Va a generar un estímulo en el páncreas que ve esa hiperglucemia y va a liberar un montón de insulina. Eso hace que los órganos que tengan receptor para insulina la agarren rápidamente a la glucosa que anda dando vuelta y la almacenen. Y de esa manera, entonces, la glucosa en sangre empieza a dar. A las 2 horas, yo ya estoy de vuelta acá, estoy en mi valor normal. Bueno, eso es una tolerancia oral a la glucosa adecuada. Eso lo hace una persona que no tiene trastornos en el metabolismo de la glucosa. Ahora, ¿qué pasa en una persona con diabetes? Bueno, la persona con diabetes ya tenía una hiperglucemia de base y arranca y a las 2 horas, fíjense dónde está, ¿lo ven acá? A las 2 horas vengan a buscar la glucemia. Estamos por arriba de 200. Bueno, por eso les decía, yo luego de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, a las 2 horas estoy por arriba de 200. Ese es el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Por esta prueba. Y en base a eso, ¿sí? Fíjense cómo a la persona diabética le cuesta todavía volver hacia los valores normales mucho más que a la persona que no padece diabetes, ¿sí? Fíjense que llegó más o menos a su normalidad, que ni siquiera es el rango fisiológico, sino es su normalidad, como a las 5 horas. Bueno, esto claramente habla de que a esta persona le está pasando algo en ese liberar insulina o que los tejidos respondan a esa insulina, ¿sí? Bueno, esta entonces es la tercera forma de diagnosticar diabetes, que no solo me sirve para diagnóstico, sino que también me sirve para screening de diabetes gestacional. Cuando la glucemia, luego de 2 horas, está por acá arriba de 140, por eso tienen esta línea, está por arriba de 140, yo hablo de tolerancia a la glucosa alterada. ¿Sí? Y ese es un estado donde si la persona, por ejemplo, cursando su embarazo, a las 2 horas no volvió a su valor normal, pero tampoco tiene 200 para diagnosticar la diabetes, sino que está entre 140 y 200, bueno, yo digo guarda con esta persona gestante porque puede desarrollar diabetes de acá a una semana y tener complicaciones ella o su hijo o hija, ¿sí? Entonces esa persona seguramente la vamos a seguir. Para esto nos sirven los screenings. Bien, bueno, espero que se haya entendido esta parte. Ahora me voy a meter ya específicamente en cómo desarrollo una diabetes. Bien, hasta acá dijimos entonces qué era la diabetes, ¿sí? Este grupo de enfermedades con hiperglucemia crónica, que era un problema muy frecuente, casi el 13% en nuestro país, y vimos cómo lo diagnostico. Glucemia al azar mayor a 126, 2 veces. Glucemia mayor a 200 al azar, ¿sí? Pero con síntomas clásicos, las 3P, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, luego de 2 horas, por arriba de 200. Eso es lo que vimos hasta acá. Ahora quiero que charlemos. ¿Cómo llega una persona con diabetes a tener hiperglucemia? Bueno, por esto yo quería entonces entender la diabetes desde la fisiología. ¿Vieron que hoy dijimos que hay un estímulo que es la hiperglucemia? La célula beta del páncreas va a liberar insulina y las células con receptor para insulina, hígado, tejido adiposo y músculo, para responder a esa insulina sacando glucosa de la sangre y guardándola. Entonces, ¿dónde puede estar la falla en este mecanismo de comunicación celular para que una persona termine desarrollando diabetes? Bueno, una opción es que las células beta no liberen insulina, ¿sí? Una opción es que yo tenga hiperglucemia, tengo el estímulo, pero la célula beta no me manda la insulina a sangre. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las células beta se destruyen. La principal causa de destrucción de las células beta es por autoanticuerpos. Es decir, esas proteínas del sistema inmune que como que reaccionan contra algo que es propio. Autoanticuerpos, es una enfermedad autoinmune. ¿Bien? Los anticuerpos van, se pegan a las células beta y hacen que el sistema inmune las ataque destruyéndolas. Esta causa de diabetes es la que explica la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 típicamente es una enfermedad que aparece en personas jóvenes, alrededor de los 10 años. Es una enfermedad que la gran mayoría que los tienen estos anticuerpos, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune y que hace que la persona, al perder las células beta, no tenga insulina. Que la única manera de volver
esos valores de glucemia que tiene elevado, esta hiperglucemia que tiene porque tiene diabetes, la única manera que yo tenga de bajarlos hasta el rango fisiológico es administrando la insulina. Los diabéticos tipo 1 son aquellas personas, ¿sí?, que necesitan insulina desde que reciben el diagnóstico. Por eso se les decía típicamente insulino requirientes, ¿sí?, como que requieren insulina para poder tratarse. Ahora, no son los diabéticos tipo 1 la gran mayoría de los diabéticos, ¿sí? La gran mayoría de los diabéticos son los otros, son los tipo 2, los que no tienen problema en la receta para liberar insulina. Acá en la diabetes tipo 2 hay una hiperglucemia, la célula beta se da cuenta y libera la insulina a sangre, pero cuando la insulina llega al receptor en sus células diana, esas células como que les cuesta responder a la insulina. Como que la insulina llega, pero esas células no logran responder frente a la acción que tendrían que hacer, que es agarrar la glucosa, ¿sí? Bueno, entonces acá la otra causa de diabetes es cuando se alteran las células blancas: hígado, tejido adiposo y músculo. ¿Y por qué se alteran? Bueno, generalmente porque hay trastornos lipídicos. Los lípidos, ¿sí?, se empiezan a acumular en estas células y generan que el receptor de insulina no pueda unirse a la insulina y desencadenar todas las respuestas celulares que habíamos visto para llevar los GLUT4 a esta membrana y meter la glucosa. Este concepto donde hay insulina, pero las células parece que no le hacen caso, ¿sí?, como si no la vieran, bueno, se llama insulinoresistencia. Las personas que tienen insulinoresistencia desarrollan el otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, la diabetes tipo 1, el problema está en la célula efectora, en la que va a, perdón, en la célula emisora, en la que va a emitir el mensaje que es la insulina, la célula beta. La diabetes tipo 2, que son el 90% de las personas con diabetes, lejos está más frecuente y la que más vamos a ver, se da el problema en las células diana, ¿sí?, en hígado, en tejido adiposo, en músculo. Se acumulan los lípidos ahí y no dejan que la insulina haga su acción para bajar la glucemia. Entonces, claramente los diabéticos tipo 2, por más que tienen insulina, como resisten a su acción, desarrollan hiperglucemia, porque la insulina anda dando vueltas, pero como que nadie le hace caso, ¿sí? Estos son los dos grandes tipos de diabetes. Por supuesto que hay un tercero, que es el que ya nombramos, que es la diabetes gestacional, que es la que se asocia específicamente al embarazo. Y ya como más raro, existe un cuarto tipo de diabetes que se da por otras enfermedades, como puede ser una enfermedad del páncreas, que haga que se pierda el páncreas, o por ejemplo, tuve un cáncer de páncreas y me tuvieron que sacar ese órgano, entonces me voy a quedar sin insulina. O puede ser una enfermedad de tipo endocrina, donde yo libere o mucha adrenalina, o mucha hormona de crecimiento, o mucho cortisol, y eso haga que tenga mucha hiperglucemia, y sin embargo la célula beta y las células dianas también, ¿sí? Pero esas otras enfermedades que las agrupamos dentro de otros tipos de diabetes son raras. Entonces, haciendo la salvedad de que existen otros tipos de diabetes y de que está la diabetes gestacional, nos vamos a quedar con estos dos tipos de diabetes. Los tipo 1, donde lo que falla es la célula beta, y los tipo 2, la gran mayoría, donde lo que hay es insulino-resistencia, ¿sí? Bueno, llegamos entonces a las famosas 3P. Quiero ver la clínica del paciente diabético, ¿sí? ¿Cómo llega una persona con diabetes al sistema de salud? Bueno, la persona con diabetes, como ustedes ya saben, lo que tiene es hiperglucemia. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a tener 3P consecuencia de esa hiperglucemia. Va a tener poliuria, va a tener polidipsia y va a tener polifagia. ¿Qué quiere decir estas 3P? Bueno, poliuria es el aumento de la diuresis, del volumen urinario. ¿Sí? La persona orina mucho. Polidipsia es el aumento de la sensación de sed. Yo tomo mucho agua. Tiene sentido. Si estoy orinando mucho, estoy perdiendo mucho líquido. ¿Cómo voy a hacer para mantener la presión arterial, para mantener la osmolaridad? ¿Sí? Bueno, entonces ahí voy a tratar de tomar mucho líquido para reponer lo que estoy orinando. Entonces, poliuria y polidipsia. Y voy a tener polifagia, voy a tener hambre. La persona con diabetes tiene aumento del apetito y come mucho, y eso es porque sus células no están pudiendo agarrar la glucosa. Por más de que haya una situación de hiperglucemia, las células, como no responden a la insulina, o porque no hay, o porque son insulinoresistentes, no logran meter la glucosa para agarrar ellas esa glucosa y hacerlas energía. Y la persona con diabetes
es como que le falta energía por más de tener hiperglucemia. Y por eso necesita comer mucho. ¿Sí? Esas son las 3P que yo les decía que eran los síntomas clásicos de la diabetes. Además, la diabetes tipo 1 se acompaña de pérdida de peso, porque como no hay insulina, el tejido adiposo no guarda los triacilglicéridos, esos que decíamos, cuando había mucha glucosa y yo ya tenía los depósitos de glucógeno llenos. Entonces, en vez de irme al tejido adiposo, acá no puedo. La glucosa sigue circulando, hiperglucemia. Mientras que la diabetes tipo 2, si bien valdría esto que estamos diciendo, en realidad la diabetes tipo 2 es una enfermedad que aparece tras muchos años de evolución y que acá lo que iba apareciendo era la insulinoresistencia. Entonces, para yo haber generado insulinoresistencia, seguramente antes tuve obesidad. ¿Sí? Por eso las personas con diabetes tipo 2 muy raramente son personas delgadas como si fueran las tipo 1. Porque estas personas tienen años de obesidad generando trastornos lipídicos e insulinoresistencia. ¿Sí? Vamos a ver que las personas con diabetes tipo 2, además de estar asociadas a la obesidad, pueden estar asociadas a otras cosas que se conocen en su conjunto como síndrome metabólico. Pero antes de eso, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es que la persona con hiperglucemia orina mucho? ¿Por qué es eso? Bueno, como no me pueden responder porque es una grabación, se los cuento yo. ¿Sí? Esto, que se los pongo a propósito porque sé que están próximos a rendir el parcial y está bueno para repasarlo, lo vimos en riñón. Es un gráfico que en el eje X me relaciona la glucemia, acá nos lo muestra como glucosa plasmática, y en el eje Y nos relaciona la tasa de filtración de glucosa o de reabsorción o de excreción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad vamos a ver los tres parámetros en el mismo gráfico. Fíjense, la glucosa era una molécula muy chiquita, entonces cuando llegaba al glomérulo renal, toda la glucosa que llegaba se filtraba, ¿sí? Porque por los poros de ese glomérulo la glucosa pasa, por ser pequeña. Entonces, mientras más glucemia yo tengo, más glucosa yo filtro, ¿sí? Esto es lineal, mientras más tengo, más filtro. Ahora, yo me puedo dar el lujo de si la glucosa, que era una molécula que me sirve a mí para hacer energía en la mitocondria, se filtra por el glomérulo, perderla por orina. Bueno, no, la idea sería que yo no tenga que andar orinando lo que voy a usar como energía. Entonces, como yo filtro a la cápsula de Bowman, pero antes de formar la orina voy a pasar por todo el sistema de túbulos de la nefrona, la idea sería que en ese sistema de túbulos las células tubulares puedan agarrar la glucosa y volver a meterlas a la sangre. Ese proceso donde yo agarraba algo de la luz tubular y lo llevaba a sangre era la reabsorción. Pero para yo reabsorber necesito transportadores. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más glucosa yo filtro, más glucosa reabsorbo. Y reabsorbo y reabsorbo y reabsorbo. ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta el infinito? Bueno, no. Llega un momento donde los transportadores de glucosa empiezan a llegar al límite de su función. Y una vez que llegaron al límite de su función, reabsorben eso. Y no pueden reabsorber más. No importa que yo haga una hiperglucemia mayor y se filtre más cantidad. Si yo ya tengo todos mis transportadores trabajando al máximo, no va a haber manera de que logre meter más glucosa hacia la sangre desde la luz tubular. Ese máximo al que llegan los transportadores se llama saturación. Este era el concepto de saturación, que de hecho fue la actividad con la que trabajamos transporte allá creo que por abril. ¿Sí? Bueno, miren dónde la volvemos a retomar. Súper importante esa saturación, ¿sí? Que a eso le llamamos umbral renal, donde el riñón, bueno, llega hasta ahí. Hasta ahí puede porque se le saturan los transportadores. Y a partir de ahora no va a poder reabsorber más glucosa. Si no reabsorbe más glucosa y la cantidad de glucosa sigue aumentando, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aumentar la cantidad de glucosa excretada, la cantidad de glucosa en orina. Y eso va a hacer que cuando las personas tengan altos valores de glucemia y el riñón haya llegado a su máximo, la glucosa se empieza a perder por orina. Entonces, si yo tengo un paciente que orina mucho, ¿sí? Que tiene mucha sed y come mucho, yo digo, a las 3P, clásico de diabetes, me voy y me fijo que orina mucho. Y fíjense lo que voy a decir, si agarro esa orina, esa mucha orina que está largando el paciente que está orinando, y la pruebo, va a tener mucha glucosa. Entonces, ¿a qué me va a hacer acordar? Me va a hacer acordar algo dulce, como la miel. Entonces, justamente voy a estar en condiciones de decir que el paciente tiene una diabetes mellitus.
Hoy en día ya vimos por suerte los criterios diagnósticos y ya saben que nadie diagnostica diabetes así, pero dice la historia de cómo se fue descubriendo esta enfermedad, que recibe el nombre de diabetes mellitus porque justamente esa orina, esa gran cantidad de orina que tiene el paciente diabético, tiene sabor dulce, tiene sabor a miel, y de ahí lo de la diabetes mellitus. ¿Sí? Bueno, como les había nombrado, ya estamos terminando, como les había nombrado, la diabetes tipo 2 muchas veces se relaciona con otras entidades formando lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la asociación de diabetes 2 con hipertensión arterial, algo que ustedes ya saben, valores de presión arterial por arriba de 140 milímetros de mercurio de sistólica y o 90 milímetros de mercurio de diastólica en 2 tomas, lo mismo, ¿sí? Por lo menos 2 tomas. Además, el síndrome metabólico de tener diabetes e hipertensión tiene hipertrigliceridemia, tiene trastorno de los lípidos, ¿sí? Hipertrigliceridemia quiere decir muchos triglicéridos en sangre, tiene obesidad. Y no tiene cualquier obesidad, sino que tiene una obesidad que la llamamos central. Tiene mucha acumulación de grasa a nivel abdominal. Y estas 4 cosas, ¿sí?, que ven acá en el síndrome metabólico, están relacionados con básicamente la manera de vivir que uno adquiere. Y con la manera de vivir que uno adquiere, que cada vez más personas adquieren, que por eso hoy en día cada vez tenemos más personas con diabetes, más con hipertensión, más con obesidad y más con síndrome metabólico, en fin. ¿Sí? Está muy relacionado con los malos hábitos alimenticios y con la poca actividad física, con el sedentarismo. Este síndrome es súper importante y muy importante para ustedes porque se correlaciona fuertemente, tiene mucha asociación con los eventos cardiovasculares. ¿Sí? Muchas personas que se infartan tienen un síndrome metabólico de base, ya que es algo que se ve y se ve mucho y por eso se los queríamos contar. Y por último, quiero nombrarles las complicaciones que tiene el paciente diabético. ¿Por qué? Porque hasta ahora hablamos de una hiperglucemia crónica y hablamos de cómo se diagnostica, hablamos de los síntomas que tiene. Y está bien, ustedes me pueden decir, está bárbaro, listo, quieren que nosotros aprendamos diabetes porque el 13% de la población la padece. Bueno, sí, es cierto, queremos que la aprendan porque es algo prevalente. Pero no solo por eso queremos que la aprendan, sino que queremos que la aprendan porque la diabetes se asocia a un montón de complicaciones. ¿Bien? Entonces, en el sistema de salud, todos los que formamos parte de ese sistema, vamos a ver llegar un montón de pacientes diabéticos y que no llegan porque orinan mucho, porque tienen sed o porque comen mucho. Llegan porque tienen complicaciones. Son complicaciones graves, que eso es lo que yo les quiero presentar. Por supuesto que esto no es para que lo estudien desde fisiología, pero sí es para que les quede un pantallazo de cómo yo les dije, bueno, glucemia en valores normales. Si estoy por abajo y el sistema nervioso le falta el combustible y me puedo desmayar. Bueno, si está por arriba, está bien, tengo diabetes, pero ¿me puede pasar algo por tener hiperglucemia mucho tiempo? Bueno, sí. Puedo tener complicaciones agudas. Agudas, ¿sí?, significa que se instauran rápidamente. ¿Qué me puede pasar rápidamente? Bueno, me puede dar una hipoglucemia, ¿sí? ¿Y esto por qué es? En realidad esto es por un mal uso del tratamiento generalmente. Si yo tengo una hiperglucemia, la idea es que con el tratamiento yo vuelva a los valores normales. Bueno, problemas en el tratamiento de la persona con diabetes pueden hacer que ese objetivo del tratamiento como que se pase de largo y la persona sufra una hipoglucemia. Y por otro lado, generalmente la interrupción del tratamiento de la persona con diabetes puede generar un cuadro muy conocido que es la cetoacidosis diabética, que muchas veces es la forma como debutan los diabéticos tipo 1, es decir, cómo se enteran que tienen diabetes, se enteran por una complicación aguda como es la cetoacidosis. Y otro, que es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que ese se da sobre todo en personas con diabetes tipo 2. ¿Sí? La hipoglucemia claramente es valores de glucemia para abajo, y estas dos complicaciones se dan con valores de hiperglucemia. La cetoacidosis diabética más general tipo 1, y el síndrome, fíjense, hiperglucémico hiperosmolar. ¿Qué quiere decir? Esa glucosa, así como hoy me quedaba en el riñón y me arrastraba mucho agua y eso me daba poliuria, bueno, ahora se me queda en la sangre, hiperglucemia, y eso me arrastra agua ¿de dónde? De las células. Las células tienen la osmolaridad de siempre, pero empieza a aparecer mucha glucosa en sangre que hace que el agua de las células se vaya para la sangre. Entonces la célula como que se empieza a deshidratar
y eso me genera un montón de complicaciones. Bueno, ese es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Típicamente, estos cuadros, la cetoacidosis y el síndrome hiperglucémico, son los que se asocian con la descompensación diabética, que hacen que el paciente como que se le altere la función nerviosa y puede incluso hasta desmayarse o caer en coma. El famoso coma diabético, del que seguro todos hemos escuchado, es como el grado máximo de esta complicación, sobre todo de la cetoacidosis, ¿sí? Por eso cuando un paciente en coma diabético ingresa, lo que se hace rápidamente es una glucemia capilar, es decir, se le pincha un vasito con un capilar sanguíneo y se saca una gotita de sangre y se mide rápidamente cuál es la glucemia. Si la glucemia está en valores muy elevados, existe una hiperglucemia, ese paciente debe hidratarse rápidamente, por esto que charlábamos de la diferencia de osmolaridad, le pasa mucho líquido y si no tiene ninguna otra complicación, como alguna alteración cardíaca o demás, se le empieza a pasar insulina, ¿sí? Hay como unas cositas a descartar antes de pasar insulina, pero a grandes rasgos, digamos, yo tengo una complicación por tener hiperglucemia, pues entonces necesito rápidamente que me pasen insulina para yo poder bajar esos valores de glucosa, ¿sí? Esas serían como las medidas iniciales en una descompensación aguda de diabetes, ¿sí? Hidratarlo e insulinizarlo al paciente. Y bueno, en cuanto a las complicaciones crónicas, son básicamente estas, ¿sí? Estas tres que les puse acá, se las conoce como complicaciones microvasculares, porque son complicaciones de los pequeños vasos, donde, sobre todo en el ojo, ¿sí? Esa es la retinopatía. La retinopatía diabética va haciendo que la persona pierda la visión, y de hecho la diabetes es la principal causa de ceguera, ¿sí? En nuestro medio, que no sea traumática. Es decir, yo no tuve ningún problema en el globo ocular, ¿sí? Y sin embargo termino ciego. Bueno, la principal causa de ceguera es la retinopatía. La nefropatía diabética, es decir, en los glomérulos, en los pequeños capilares que tenían el riñón, bueno, entonces ahí también la hiperglucemia genera daño, y eso hace que tras años de evolución de las personas con diabetes, fíjense que estamos hablando de crónicas, tengo que haber pasado muchos años con diabetes y con un mal control de mi enfermedad para terminar con una nefropatía, que eso generalmente hace que los pacientes ingresen en diálisis. También la primera causa de pacientes ingresados en diálisis en Argentina es por diabetes, por nefropatía diabética. Y la otra es la neuropatía, son los pequeños nervios, sobre todo que están en manos y pies, que hacen que las personas con diabetes pierdan la sensibilidad, y esa es como la base principal de lo que ustedes conocen como el pie diabético, ¿sí? El pie de la persona con diabetes mal controlada y tras años de evolución, como les digo, se lastima, y como la persona tiene los nervios lesionados por esa hiperglucemia, no siente que se lastimó. Entonces eso se puede infectar, se puede ir como agravando, y muchas veces eso es lo que termina con un grado máximo en la amputación de las personas diabéticas. Y de vuelta, la diabetes es la principal causa de amputación no traumática en nuestro medio, ¿sí? Quiero reforzar este concepto de que son complicaciones crónicas, tiene que pasar tiempo y tiene que haber un mal control de la enfermedad. Si una persona con diabetes estuviese tratada y se hace los controles regularmente, no debería por qué tener estas complicaciones como en tal magnitud, ¿sí? Con tal gravedad como para terminar en diálisis, amputada y ciega. ¿Bien? Pero bueno, uno siempre les cuenta cómo sería el proceso de hasta dónde puede llegar la enfermedad, como para que ustedes realmente le den el impacto que la diabetes merece, ¿sí? Y por otro lado están las complicaciones de los grandes vasos, las macrovasculares, que me pueden hacer un ACV, un infarto o una enfermedad arterial periférica, donde básicamente lo que se tapan son arterias, justamente que no son del cerebro, no son del corazón, sino son más bien, por ejemplo, las arterias ilíaca, femoral, poplitea, etcétera, y eso le llamamos enfermedad arterial periférica. Bien, bueno, dicho esto, entonces vimos las bases fisiológicas, vimos qué era la diabetes, por qué era importante, por la prevalencia, vimos cómo se diagnostican las tres formas, vimos cuál era el cuadro clínico, ¿sí? De la persona con diabetes, las 3P que charlábamos, la asociación del tipo 1 con la pérdida de peso, la del tipo 2 con el síndrome metabólico. Charlamos sobre las complicaciones que acarrea el mismo síndrome metabólico, y ahora sobre las complicaciones de tener la diabetes crónicamente. Para cerrar, como yo sé que fue un montón de información, quiero dejarles un video, ¿sí? Es un video que a mí me parece
parece que ilustra mucho de lo que estuvimos charlando. No sé si ya lo conocen. El personaje es Fernán Mirás, es un actor argentino. El personaje es Trauman. Fue de una novela que creo que estuvo hace 2, 3 años, que se llamaba Argentina, Tierra de Amor y Venganzas, justamente la pasaban por el 13. Y bueno, esta novela, acá Trauman, va a tener una patología y quiero que ustedes me cuenten qué patología tiene y que vean a ver qué encuentran en el video como datos de utilidad de todo lo que estuvimos charlando. Entonces yo lo que voy a hacer es sacar la cámara, les voy a poner el video para que ustedes se concentren ahí y cuando termine el video, son 2 minutos, charlamos un poquito y terminamos esta grabación. Bueno, espero que les haya sido representativo el video con lo que les quería mostrar. Claramente, fíjense cómo llega el diagnóstico de diabetes, era otra época donde estaba orientada esta novela, y justamente esto de decir, bueno, a ver, orina mucho, tiene sed, se toma mucha agua, ese hambre voraz que le dice, come mucho, ahí ya tengo las 3 P. Me voy a ver esa orina dulce. Claramente tiene lo que llamamos glucosuria, es decir, la glucosa empieza a aparecer en la orina. Entonces le dice, yo no me puedo confundir con esto, claramente tiene diabetes. Y fíjense cómo encima vienen a apoyar otras cosas, como esto de decir, bueno, no hacía actividad física, es una persona que ya vemos su diámetro abdominal y podemos afirmar que no sabemos si es obeso, pero por lo menos que tiene un aumento de la grasa visceral a nivel abdominal. Y fíjense que cuando entra la esposa de Trauma, le dice, che, escuchame, lo cuidé años a mi suegro. Y esto también es algo que se ve donde las personas con diabetes tienen cierta asociación familiar. Puede ser que hijos de padres con diabetes desarrollen la enfermedad y que luego sus hijos también hagan diabetes. O sea que también hay algo genético en esta enfermedad. ¿Sí? Bueno, ¿y qué le dice el médico? Y el médico le dice, bueno, trata de comer frutas y verduras, come sano, caminata, le dice, haciendo referencia a esto, que sabemos que una diabetes 2 asociado a malos hábitos alimenticios y a sedentarismo puede incurrir en la obesidad, la hipertensión, la trigliceridemia, con lo que es el síndrome metabólico y hacer un montón de complicaciones que pueden dejarlo a trauma, por ejemplo, en silla de ruedas, como le había pasado a su papá. Esto que decía la señora, estuve años empujándole la silla de ruedas. ¿Por qué? Y bueno, porque posiblemente la diabetes de mi padre había terminado en una amputación. ¿Sí? Entonces, la idea de este cuadro de este video era resumir un poco lo que habíamos charlado. Yo espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Y espero que les haya sido de utilidad la grabación toda. Cualquier duda me pueden dejar en los comentarios o la mandan al mail y charlamos sobre lo que necesiten. Y bueno, desde ya espero que les haya sido útil y que esto les entusiasme a estudiar por ahí endocrino y regulación de la glucemia con mucho énfasis, porque lo que falla después es lo que determinando la diabetes que vamos a ver casi todos los días o todos los días en el sistema de salud. Bueno, gracias y espero les haya sido de utilidad.